Hola, buenas tardes. Buenas tardes, asesora. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Ya es la sesión final, entonces ya vamos pues a cerrar todos las entregas que se van a hacer durante esta semana para que ya puedan culminar si es que ya han iniciado y si ya entregaron su proyecto, pues ya nada más esperar su evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, doy inicio a la sesión. Bienvenidos a la segunda sesión de la última semana. Por orden del día, pues vamos a dar algunas indicaciones que ya mencionamos algunos puntos importantes en la sesión pasada. Voy a continuar con la parte teórica o el fundamento teórico del proyecto integrador y también vamos a hablar un poquito del fundamento en el que se basa el foro de integración, ya para poder considerar estas dos actividades y ya poder cerrar la semana y el módulo de la mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a continuar con lo que es el proyecto integrador. Ya la sesión pasada, pues ya describimos las especificaciones para la entrega de este proyecto. Recuerden que es un video. Es importante considerar los tiempos de entrega. Recuerden que pues un video tiene un poquito más de cuestiones técnicas para poder elaborarlo. Entonces, pues hay que considerar estas especificaciones. Entonces, recuerden que el producto importante es el video. El link del video se va a entregar en un documento PowerPoint, perdón, en un documento Word. Asegúrense muy bien que el link del video sea visible y bueno, procuren utilizar una herramienta que sea de utilidad para realizar videos. Ya recuerden que si pueden en Canva, pues sería mejor. Es más dinámico, es más fácil hacerlo en Canva. Pero bueno, pueden de todas formas utilizar cualquier herramienta siempre y cuando la actividad que se entregue sí sea un video y tenga las características de un video. Recuerden la duración, que es importante, de 4 a 5 minutos, y que es importante salir a cuadro y que se escuche su voz, ya que con su voz pues van a explicar el contenido del video. Entonces, la explicación oral es importante porque, bueno, es la base de la evaluación, ¿no? Si no hay explicación oral o verbal, pues no tengo esta forma de comprobar que efectivamente analizaron, entendieron la información, entonces pues no hay forma de evaluar. Entonces, salir a cuadro y escucharse su voz es importante o es una condición para el video. En cuanto al tiempo, los minutos son de 4 a 5 minutos, se pueden pasar un poquito, no pasa nada, no, pero sí estamos hablando de a lo mejor máximo 1 minuto, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la rúbrica está considerado este tiempo. Entonces, 1 minuto está bien, solamente para máximo, ¿no? Para considerar todos los elementos y les dé tiempo de poder integrar toda la información. Pero ya videos de 10 minutos, de 15 minutos, ya es demasiado exagerado con respecto al tiempo que se está indicando. Entonces, que sea poco tiempo, no pasa nada. Sí, Paula. Es que yo apenas, bueno, lo hice en Canva Sí. y ya rectifiqué el link y todo, pero me pasé a 7.11, creo, algo así. Bueno, Entonces, no es mucho. sí,
Sí, no te Sí, preocupes. sí, por eso dije, mejor pregunto. Muchas gracias. Sí, sí, todavía no es tanto, ¿no? Entonces, no es tanto tiempo el que se pasa, entonces, pero sí ya consideren que ya más de ya de 10 para arriba ya es demasiado tiempo. Entonces, traten de ajustarse a los minutos que se están solicitando, ¿de acuerdo? Recuerden que toda la información es verbal. Desde el momento en que inician el video, tienen que explicar la información de manera oral. Es muy importante la presentación, en donde ustedes se presenten, y digan sus datos. Todo esto, pues, con la finalidad de, pues, resguardar su autoría, Con esto podemos, pues, verificar. Hola, buenas tardes. Puedo verificar que ustedes son los que están realizando el reportaje. Entonces, desde el principio, sus datos personales, el título de su reportaje y su objetivo. Eh, Después van a describir el problema. Recuerden que el problema, pues, tiene que ser una problemática, producida o provocada más bien por el hombre, por alguna actividad humana, para que al final, pues, ustedes puedan, sugerir algunas acciones, algún cambio de hábito para que se pueda disminuir esta problemática. Van a describir el ecosistema y su biodiversidad, por eso es importante que identifiquen un problema muy localizado en una zona específica. Si la problemática es muy general, como por ejemplo lo pueden ver ahorita que están en los foros, el calentamiento global y el cambio climático son problemas, planetarios, o sea, nos impactan a todos. Entonces, pues sería difícil ahí describir un ecosistema y su biodiversidad porque, pues, no estamos hablando de un solo sitio, de forma muy específica. Entonces, sí tienen que buscar una problemática específica, de una zona específica, para que les permita la descripción del ecosistema y su biodiversidad. Todo esto es investigación documental, entonces todo esto lo van a encontrar, investigando, cuál es su ecosistema y su biodiversidad. Recuerden que por eso decimos que siempre van a incluir sus referencias, porque hay que investigar toda esta información. Van a describir también o mencionar el periodo que lleva vigente el problema y, ya como descripción ya completa del problema, van a describir los servicios ecosistémicos y las actividades humanas que se van a ver afectadas, y van a describir los procesos químicos. Recuerden que, les comenté que si no hay una descripción, ¿no?, como tal de algún proceso químico de manera muy específica, podría nada más mencionar las sustancias que podrían estar, presentes y que estarían causando esta problemática ambiental. Ya dimos algunos ejemplos, ya de acuerdo al problema que ustedes van a abordar, pues ya se irán ya a algún espacio específico, como puede ser suelo, agua o aire, ¿no? Eso ya va a depender de la problemática que ustedes aborden. Pero bueno, finalmente, el de cualquier problema que ustedes hablen, pues van a encontrar alguna sustancia o algún producto químico que esté ahí interviniendo y que sea el que finalmente esté causando esta problemática ambiental, ¿sale? Y bueno, ya como parte final del video, pues van a describir algunas acciones. Por eso, el problema tiene que ser un problema producido por el hombre, para que al final se pueda describir algunas acciones relacionadas con el desarrollo sostenible para poder disminuir o solucionar, ¿no? Si no solucionar, porque pues sabemos que hay problemas que son ya bastante graves y ya bastante arraigados, que es difícil pues eliminarlos, pero bueno, se puede hacer al menos algo para poder disminuirlos, si no eliminarlos, pero sí disminuirlos, ¿de acuerdo? Y ya también en la sesión pasada ya les mostré algunos programas. Recuerden que no tienen que ser necesariamente políticas, porque hay problemas ambientales muy específicos que difícilmente, va a haber alguna política específica para esta problemática. Entonces podemos, abordar algún plan o algún programa de desarrollo, que se esté llevando a cabo en alguno de sus estados, o en alguna de sus comunidades, que trate de, pues, de disminuir o de mejorar alguna situación en el ámbito ambiental. Al final, pues, van a hacer una reflexión. Todo esto aquí va a ser oral. Recuerden que desde el principio, donde se van a presentar, hasta esta parte de la reflexión, todo va a ser explicado de forma verbal, y ahí van a hacer, una reflexión donde van a describir las consecuencias ecológicas, sociales y económicas, que son, pues, los aspectos del desarrollo sostenible,
para, bueno, qué pasaría en esos aspectos, qué consecuencias habría en caso de no atender la problemática ambiental, ¿de acuerdo? Con eso terminaría en su video. Hasta ahí estamos considerando que toda esta parte tiene que ser explicado de manera verbal y sobre una sola problemática que ustedes hayan elegido desde el principio, ¿de acuerdo? Bien, ya al final, pues ya su producto va a ser la entrega de un documento Word o de un procesador de textos, en donde van a tener su portada con todos sus datos, la liga del video. Recuerden que la liga tiene que tener los permisos necesarios para poder ser revisado y muy importante sus referencias. Aquí pues sí van a necesitar varias referencias. ¿Por qué? Porque en una van a investigar quizá la biodiversidad y el ecosistema, ¿no? En otra van a investigar como tal la problemática, en alguna otra van a investigar las posibles soluciones o los programas o planes que se puedan, o los acuerdos internacionales o políticas ambientales que pueden aplicarse. Entonces, sí van a tener que hacer uso de diversas fuentes, que bien mencionábamos que varias de ellas van a ser algún periódico o alguna revista, porque pues son noticias, ¿no? Y lo que van a hacer ustedes, pues es un tipo de reportaje precisamente, pero sí se van a referenciar. Entonces recuerden que las referencias deben estar de acuerdo al formato del manual de citas y referencias. No hay forma de perderse del manual, porque recuerden que el manual se encuentra en todas las actividades, incluido el proyecto integrador. Entonces ahí en las instrucciones tienen acceso al manual para poder revisar el formato que le deben de dar a las referencias. Es muy importante por el impacto, ¿no? Esta actividad tiene mayor ponderación dentro de la evaluación, y si nos impacta más, este, de alguna forma nos afecta la calificación, esta parte de las referencias, pues va a afectar de manera más importante en la evaluación global. Entonces, para que tengan, este, precaución o que tengan cuidado de esta parte de las referencias. Bueno, entonces, como pueden ver, pues ya todo lo revisamos. Ya revisamos en sesiones anteriores, ya revisamos las acciones ecológicas, económicas y sociales. De hecho, tienen ustedes a su disposición un documento que utilizamos la semana pasada en la actividad integradora 5, donde tienen más de 100 consejos que vienen siendo acciones que se pueden realizar para disminución de problemas ambientales. También ya se abordó el tema de las políticas ambientales, igualmente en la semana pasada, en la actividad integradora 6. Ya describimos qué son los servicios ecosistémicos. Esto lo trabajamos en la semana 2, específicamente en su actividad integradora 4, cuando realizaron su otro video anterior. Y también ya revisamos lo que es un ecosistema y su biodiversidad, igualmente en la actividad integradora 4. Esta parte de los procesos químicos que están implicados, esta la podemos analizar desde los temas químicos que vimos en la semana 1 y 2, que son, por ejemplo, el pH. Recuerden que las sustancias, al tener un pH distinto, pues pueden alterar el entorno en general. Por eso debemos de conocer el pH de las sustancias. O también puede tener que ver con los polímeros que ustedes trabajaron en la actividad integradora 3, que como vieron, pues son moléculas, varias de ellas producidas de manera sintética y que pueden dificultar el manejo de estos residuos en el entorno en general. Esta parte de acá, que son las sustancias o los procesos químicos que están involucrados en los procesos de contaminación o en esos procesos ambientales que ustedes van a describir, es lo que voy a describir hoy, porque bueno, es un tema que no analizamos como tal dentro de las sesiones anteriores. Entonces, sería un tema que a lo mejor es el que está eh, menos descrito, porque no lo hemos trabajado en otras sesiones. Entonces lo voy a abordar, esta parte de los procesos químicos en situaciones de contaminación del entorno, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Okey, gracias. Bueno, entonces, como les decía, pues cualquier proceso de contaminación ambiental, ya sea de suelo, agua o aire,
pues va a haber la intervención de alguna sustancia. De hecho, pues una de las definiciones de contaminación, pues es la presencia de alguna sustancia donde no debería de estar. Entonces, hay veces que no es como tal una sustancia por sí misma que sea dañina, pero al estar dentro de un entorno donde no debe de estar, pues se le considera una sustancia que estaría causando esta problemática, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están viendo ya ahorita en el foro de integración, esta parte del calentamiento global, por ejemplo, el vapor de agua es uno de los gases que se consideran de los mayor potencial de gases de efecto invernadero, y pues nosotros pensaríamos que no es dañino. ¿Por qué? Porque proviene del agua. Entonces no debería, o sea, en términos, hablando estrictamente, no de manera química, pues no debería de ser un una sustancia que sería de preocupación. Sin embargo, al producirse en mayores cantidades, que ya no debería de excederse, y al irse dirigirse hacia ciertos niveles de la atmósfera, pues esto nos estaría causando el efecto invernadero con la consecuencia de el calentamiento global. Entonces, a veces puede ser que la sustancia como tal no es, peligrosa o no es dañina, pero en la situación en la que se encuentra, pues puede causar alguna problemática. Entonces, en todos estos eventos, en todos estos fenómenos, siempre hay un proceso químico o alguna sustancia química que es la que está causando precisamente la repercusión en esta parte ambiental. Aquí tenemos una imagen sobre la lluvia ácida. Es uno de los procesos químicos pues, más evidentes que se pueden visualizar en el entorno. Aquí una industria está depositando en la atmósfera un conjunto de gases, como son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno. Estos se liberan a partir pues, del uso de combustibles o de la quema de combustibles a nivel industrial. También se liberan, por ejemplo, por las emisiones de los vehículos, ¿no? O por la tala de árboles o por la quema de algún combustible en específico, pues se liberarán estas sustancias. Estas sustancias al liberarse, pues son gases, y al ser gases lo que hacen es que se dirigen hacia la atmósfera o se integran a la atmósfera, porque ustedes saben que la atmósfera pues se encuentra en estado gaseoso. Se juntan con todo el contenido de la atmósfera, y ahí en la atmósfera, pues hay algunas condiciones físicas que favorecen, pues precisamente que estos gases inicialmente se formaron en las liberaciones industriales, eh, puedan reaccionar, ¿no? Aquí en la atmósfera, por ejemplo, tenemos el contacto con la luz del sol, que en este caso no como tal sería por la luz, sino por la presencia de radiación, ¿no? Ya sea sobre todo los rayos ultravioleta. Y también aquí en la atmósfera pues hay humedad. Ajá, recuerden que precisamente el vapor de agua, que es el que comentábamos, pues esa agua en forma de vapor se va hacia la atmósfera y entonces tenemos humedad. Eh, Cuando estos gases se encuentran en contacto con, ya sea con la luz o con la humedad de la atmósfera, entonces ocurre una reacción química y va a haber una transformación de estos gases que originalmente se transformaron y se van a transformar en gases que pueden tener un potencial ambiental un poquito más peligroso. Por ejemplo, lo que son el ácido sulfídrico, perdón, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que es este que está aquí, el amoníaco, ¿no? Entonces, el que hace se convierte, o el sulfídrico como el que está aquí. Entonces tenemos varios ácidos, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido sulfídrico. Entonces, esos ácidos, como ya lo vieron ustedes desde su actividad integradora 1, si recuerdan, las sustancias tienen un pH determinado y dependiendo de en qué número de la escala de pH se encuentre, pues podemos determinar si el pH es ácido o alcalino. En este caso, cuando los ácidos tienen pH abajo, las sustancias tienen pHs abajo de 6, entonces estaríamos hablando que las sustancias son ácidas. Al tener estos un pH muy bajo, estos ácidos tienen un pH generalmente abajo de 1, que puede ser 0 porque el 0 existe dentro de la escala de pH.
Entonces significa que eso tienen un pH muy, muy ácido. Entonces son de los ácidos más peligrosos que existen, ¿no? Con esto sí no podemos tener contacto físico porque sí tendrían un efecto degradativo en nuestros tejidos, por ejemplo, es muy peligroso el contacto. Pero estos ácidos cuando se juntan en la atmósfera, se forman en la atmósfera por medio de estas reacciones, se van a diluir en toda la atmósfera, que son cantidades enormes de agua que se encuentran depositadas en la atmósfera. Entonces, al estar tan diluidos, pues la acidez no es tan fuerte, porque un ácido, aunque sea un ácido muy fuerte, lo es cuando es puro, pero cuando se disuelve en agua, entonces empieza a disminuir su acidez y ya se vuelve mucho menos ácido. Entonces, al estar en grandes cantidades de agua dentro de la atmósfera, pues se disuelve y la acidez ya disminuye mucho más, ¿no? Aunque sigues teniendo ciertos matices de acidez. Entonces, este fenómeno se llama lluvia ácida porque precisamente estos ácidos se forman aquí en la atmósfera y se van a precipitar pues cuando llueva, ¿no? Entonces, cuando hay lluvia, entonces esta lluvia va a tener un pH más bajo de lo normal o de lo natural, precisamente por la existencia de estos ácidos. Aunque no es una acidez exagerada, como les comento, sí va a pasar a afectar pues al entorno en donde se está depositando. Si el entorno en donde cae esa lluvia, pues es un entorno natural, ¿no? Donde hay árboles y plantas, seres vivos en general, pues entonces va a causar deterioro, pues puede causar deterioro a las raíces, ¿no? Pueden disminuir la producción de follaje, de frutos, entonces puede disminuir la calidad de la tierra y entonces con esto estaría pues también afectando a los vegetales que están creciendo sobre ese sustrato. También afecta, por ejemplo, en los entornos urbanos, como en donde vivimos nosotros, que vivimos en ciudades. Entonces, cuando la lluvia cae también en entornos urbanos, a lo mejor no es tanto el impacto a nivel vegetación, no a nivel suelo, sino que hay impacto directamente en las construcciones, ¿no? Impacta en los materiales de construcción, afecta las pinturas, ya sea tanto de fachadas como de autos, ¿no? Entonces, es un fenómeno importante porque pues estamos en contacto todo el tiempo cuando hay precipitación pluvial, ya que estas emisiones gaseosas pues están todo el tiempo en la atmósfera. Aquí aprovechando la imagen, ven aquí abajo tengo una cita, la cita vean cómo solamente tiene el nombre del autor, que en este caso es un autor institucional, no es una persona, una coma y sin fecha. En este caso no contenía la fecha de emisión del recurso, entonces solamente le indiqué sin fecha. Todo va entre paréntesis porque esta es una cita, no es una referencia. Las referencias recuerden que van hasta el final. Aprovechando aquí otra observación, en algunas actividades se ha observado que párrafo por párrafo o digamos sección por sección de la actividad indican la referencia. Recuerden que todas las referencias se ponen hasta el final. ¿Cómo reconozco una referencia? Pues porque están completas, tienen toda la información, tienen el autor, tienen la fecha de emisión, tienen el título, tienen la fuente y tenemos el link de donde podemos consultar esa fuente. Entonces, esta es una referencia toda completa y una cita. Solamente es entre paréntesis, me muestra el autor y me muestra la fecha de emisión del recurso, no de consulta del recurso, de emisión del recurso, es decir, cuándo se elaboró o cuándo se liberó a internet o desde cuándo está disponible, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una cita. Si van a utilizar imágenes, pues lo correcto sería citar las imágenes, para que sea una estructura de citación y de referenciación de acuerdo al manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta lluvia ácida es uno de los fenómenos en donde podemos notar más esta parte de las transformaciones químicas porque se hace muy evidente. Está relacionada pues con los contaminantes primarios que se derivan de las actividades humanas, ¿no? Entonces, es un fenómeno pues que prácticamente es totalmente responsabilidad de las actividades humanas, de actividades como pues los transportes, ¿no? Con motor, las emisiones industriales,
las emisiones en general de las ciudades. Todas estas emisiones gaseosas se liberan y al liberarse como tal de la fuente original, se les conoce como contaminantes primarios. Esos contaminantes primarios, pues, son los que originalmente se desprenden de estas actividades. Por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre o óxido de nitrógeno. Cuando reaccionan, como en el caso que acabamos de explicar de la lluvia ácida, entonces forman contaminantes secundarios. Se llaman secundarios porque derivan originalmente de los primarios. Al liberarse secundarios, pues me libera algunos como ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, ozono, trióxido de azufre. Son sustancias que son liberadas posteriormente a la reacción de los contaminantes primarios, por eso se llaman contaminantes secundarios. Muchas veces los contaminantes secundarios tienen un potencial mayor, más peligroso a nivel ambiental, también a nivel salud humana, ¿no? Porque pues ya son moléculas más complejas muchas veces y pueden causar daños ambientales más importantes. Aquí igualmente en la imagen, vean, tenemos una cita. Aquí en este caso sí hay año de emisión, entonces si existe la fecha, se pone la fecha completa. En el caso de las citas, generalmente nada más se pone el año. Aquí estaríamos poniendo el autor, que igualmente es un autor institucional, y el año de emisión. Entonces, entre paréntesis solamente el autor y el año, y ahí tendríamos una cita. ¿Ah? Voy a salirme tantito de mi. En Canva no viene la cita. Bueno, es que no, las herramientas no van a traer como tal la cita, tú tienes que generar la cita. Si tomas recursos como tal de Canva, no es necesario citar porque Canva tiene elementos libres que se supone que son para usar, ¿no? Son libres de autor. Entonces se supone que tú puedes usarlos de manera libre, solamente que utilices imágenes o información externa, entonces sí tendrías que referenciar y citar. ¿Sale? O sea, de otras fuentes. Voy a cambiar aquí. A ver. Aquí hay un ejemplo de un experimento muy sencillo. Estudia administración. De cómo se vería la lluvia ácida, o bueno, de cómo impacta el pH en algunos materiales. Entonces, le quito el sonido porque yo lo voy a explicar. Pero ya se atoró un poquito. Ya. Bueno, ahí vean, van a utilizar 3 líquidos, vinagre, agua y jugo de limón. Si ustedes recuerdan de su actividad integradora 1, aquí tenemos 2 sustancias que son ácidas. Aquí, ¿qué sustancias serían las que tienen pH ácido? ¿Cuál de los 3 líquidos? Serían ácidos. Ok, el limón, 1. ¿Qué otro sería ácido? Y el vinagre. Entonces, aquí tenemos 2 sustancias ácidas. Esas 2 sustancias que ya mencionaron, el vinagre y el jugo, estarían actuando como un ácido. Son ácidos muy débiles porque su acidez no es muy potente, pero finalmente siguen siendo ácidos. Entonces, el vinagre y el jugo de limón son ácidos y tenemos una sustancia neutra. Si recuerdan de su actividad número 1, el agua es una sustancia con pH cercano a 7, o al menos en su estado puro tiene que ser cercano a 7, y entonces el agua es neutro, es decir, no es ni ácido ni alcalino.
Estos dos, entonces, el vinagre y el jugo, estarían actuando como ácidos. Además, tenemos 3 gises blancos. Estos son los gises que todavía a nosotros nos tocó cuando íbamos a la primaria, por ejemplo. Son los gises de pizarrón, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan el material de los que estaban hechos, pues es un polvito, ¿no? Un material poroso. Generalmente son sales de calcio, por eso es muy blanco. Entonces, estos gises están representando, pues, el material de construcción, ¿no? Obviamente son mucho más, frágiles, ¿no? Que un material, ¿no? Como un adoquín o un ladrillo. Pero bueno, finalmente están compuestos de lo mismo, son sales. Ajá, todo ese material que usamos para la construcción, son sales que están formando materiales, que a veces sí son muy duros, pero finalmente, aunque cuando están en contacto con soluciones acuosas que tienen algunas propiedades ácidas, pues pueden también con el tiempo irse degenerando. Entonces, aquí el experimento lo que nos va a mostrar es el efecto de estos líquidos en los gises. Ajá, entonces vamos a observar cómo el pH ácido, que es del vinagre y del jugo de limón, pues va a impactar en la constitución del gis. Entonces, para que veamos la diferencia con respecto al agua. ¿Ah? Entonces, lo que va a hacer es que los va a meter. Es un experimento muy sencillo. Solamente los va a meter y vean cómo empieza a burbujear. En el jugo de limón casi no se ve porque está, pero vean en el caso del vinagre, el vinagre es este. Entonces vean cómo observamos, ese es el agua, vean cómo casi no burbujea. Ah, perdón, no, ese es el agua. Sí, ese es el que no burbujea, es el agua. Y vean el jugo de limón. Ahorita al final vamos a ver el resultado. Vean, ese es el vinagre. Entonces, vean cómo este polvito del que está formado el gis, que finalmente es una sal, vean cómo blanqueó todo el vinagre porque se liberó. Entonces, todos estos sedimentos aquí abajo y todo esto, sobrenadante que está aquí, todo esto blanco, pues es finalmente el material que se desprendió del gis. ¿Ah? Ese es el vinagre. Vean cómo se observa el sedimento. Y ese es el agua. ¿Ah? Entonces vean la gran diferencia. Aquí pues hay un poquito de turbidez porque pues es natural. Finalmente hay material suelto un poquito en la superficie del gis y eso se queda en el agua y entonces eso la hace un poquito más turbia. Pero vean cómo para nada hay liberación del material. Entonces, en este caso, el agua estaría representando la lluvia normal, que sería la lluvia, pues, como debería de ser, ¿no? Con un pH neutro prácticamente porque es agua, como el agua normal, y así debería de ser el pH. Pero con la alteración ya de los componentes de la atmósfera, pues tendríamos algunas modificaciones en el pH. Y veamos el jugo de limón. Vean igual, aquí arriba se ve el sobrenadante. Aquí nos cuesta más trabajo porque la misma turbidez del jugo de limón de por sí cuesta más trabajo, pero se ve un poquito más opaco, que es lo que se quedó disuelto en el líquido. Aquí se ve sedimento, tenemos sedimento, y también tenemos el sobrenadante, que es todo el material que se desprendió del gis. Entonces, había una imagen de... Ahí lo quiero parar donde están las tres. Ok. Entonces ahí ya se ven las tres juntas, vean la diferencia y sobre todo se nota más entre el vinagre y el agua, que las dos son transparentes, como en el caso del vinagre se desprendió mucho más material por la acidez.
¿m? Entonces, es un ejemplo o es un experimento muy sencillo donde podemos ver el efecto de la acidez en los materiales, y eso es lo que hace, pues, precisamente, la lluvia ácida. Aunque aparentemente no es muy grave porque el pH no disminuye demasiado, pero, ya al ser recurrente o al ser un fenómeno ya, pues, repetitivo, entonces sí ya tiene efectos importantes, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Okey, okey, me voy a regresar a mi presentación. Bueno, entonces, esta lluvia ácida sería, solamente, pues, uno de los ejemplos, ¿no?, de esos procesos químicos que pueden estar involucrados en estos procesos de contaminación. Otro ejemplo es la combustión, una ya lo habíamos comentado en alguna otra sesión, pero bueno, aquí queda también como un ejemplo, claro de una reacción química. La combustión, recuerden que es una reacción, pues, que nos va a generar una gran cantidad de energía y nosotros, como el hombre en general, pues, puede utilizarlo, a su beneficio, porque podemos obtener una manera importante, una cantidad importante de energía, ¿no? Ya sea en forma de calor o de fuego directamente, como en el caso de la estufa o del boiler, ¿no? En la casa, o ya en forma de movimiento, como en el caso de los autos que funcionan a través de motores de combustión interna. Entonces, esta reacción de combustión, se va a llevar a cabo cuando tenemos un combustible que está formado por carbono e hidrógeno, básicamente. Este combustible se encuentra al encontrarse en presencia de oxígeno, pues va a producir, esta energía, que es precisamente la que nosotros aprovechamos para nuestro beneficio, pero a su vez, pues vamos a liberar algunos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el vapor de agua. Entonces, este efecto, de la reacción, la reacción como tal es la combustión, pero me va a liberar estos gases de efecto invernadero que van a tener un efecto, importante en el ambiente. Y sobre todo porque como es una reacción muy común, es una de las reacciones más importantes, por eso, por ejemplo, lo que es la industria y lo que es, el tráfico vehicular, que es donde más se estaría observando el proceso de combustión, son de las actividades humanas que causan mayor impacto a nivel ambiental. Aquí podemos ver, los gases, todos estos gases se consideran combustibles, están formados por nada más por carbono e hidrógeno, por eso mencionábamos que los combustibles son, sustancias compuestas por carbono e hidrógeno. Y estos combustibles, al estar en contacto con oxígeno, eso es lo que significa cada una de las reacciones, me van a producir energía, que es la energía que nosotros aprovechamos de diversas formas, pero, como consecuencia o como subproductos, parte de la misma reacción, pues nos van a producir también dióxido de carbono y vapor de agua. Vean cómo todas las reacciones nos producen ese mismas sustancias, dióxido de carbono y vapor de agua. Ya los numeritos que están aquí enfrente, ujú, este, que se llaman, coeficientes, esos numeritos ya me indican el número de moléculas que se forman de cada uno de ellos. Entonces, vean cómo, por ejemplo, en el caso del butano, que es el último, me produce mayor cantidad de dióxido de carbono y mayor cantidad de vapor de agua. Esto se debe, pues, a la naturaleza en sí de la molécula, o sea, la, este, de acuerdo a la molécula, a la fórmula química de la sustancia, pues va a haber, una mayor transformación de materia, y entonces me estaría produciendo más dióxido de carbono y mayor cantidad de vapor de agua. Pero finalmente el producto es el mismo, los productos son los mismos, dióxidos de carbono y vapor de agua, que son gases de efecto invernadero, que tienen implicaciones en el calentamiento global, que es de lo que trata el foro, que vamos a describir ahorita después de que terminemos esta parte, ¿sale? Bueno, aprovechando entonces, pues tenemos,
aquí las referencias, entonces, pues, revisen muy bien que, sus referencias tengan las características de acuerdo al manual de citas y referencias para que no tengamos problemas en el caso de, la referenciación. Y bueno, pues, aquí terminaríamos la parte del, la el proyecto integrado, ¿sale? Muy bien, entonces ya para continuar, pues, voy a describir un poquito sobre el foro de integración. Ya lo habíamos comentado, pero sí quiero hacer algunas precisiones. Muy bien, recuerden que para la evaluación del foro de integración hay una rúbrica, entonces, pues, los invito a la revisión de la rúbrica. Es importante, conocer cómo van a ser evaluados, para precisamente, pues, cumplir con estos lineamientos para la evaluación. El foro de integración de esta semana es sobre de este módulo, es sobre el calentamiento global. Y el foro, aprendiendo es de el cambio climático. Son 2 temas que están muy, muy relacionados, entonces yo los invito a que participen. Ahorita todavía estamos a viernes, todavía estamos a buen tiempo para participar. Entonces, todavía los que no han participado ni una vez, pues los invito a que participen a partir de hoy. Todavía, sería muy buen tiempo, este, viernes, sábado y domingo. Y recuerden que se cierra el foro hasta el domingo, entonces pues tendrían para participar. Entonces, bueno, pues no pierdan su evaluación del foro. El foro tiene una ponderación de casi un punto sobre el módulo, es 8%. Entonces, pues es importante la evaluación, entonces les recomiendo la participación. Ok, sí, Paula, sí, todavía tenemos tiempo. Ajá. Todavía hasta el fin de semana se puede realizar. Ya, si quieren ya terminar hoy para ya no estar con la preocupación, ya pueden terminar desde hoy para que ya tengan el fin de semana libre, ¿no? Considerando que inicia su nuevo módulo. Bien, entonces el foro de integración nos pregunta qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde el desarrollo sostenible. Recuerden que, como les comenté la sesión pasada, en teoría, pues son 2 planteamientos, no es como tal nada más una respuesta, sino que van a responder qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde el desarrollo sostenible. Procuren desde la primera, aportación que hagan, dar respuesta a los 2 planteamientos. Y la respuesta a los 2 planteamientos se considera únicamente como una aportación, aunque la separen, ¿no? O sea, si primero responden qué es el calentamiento global y luego responden cómo se puede atender desde el desarrollo sostenible, finalmente es una sola participación, porque, como tal forma parte del mismo planteamiento, ¿va? Entonces, en su primera aportación, pues, van a responder el planteamiento, como les decía, los 2 puntos que van a desarrollar. En la segunda y la tercera participación, recuerden que hay que leer, por eso es importante participar a lo largo de toda la semana, lo más que se pueda, ¿no? Se entiende que, pues, a lo mejor a veces es complicado entrar todos los días y revisar todos los días el foro por sus cuestiones, laborales o ocupaciones, pero bueno, procuren que sea la mayor cantidad de días que se pueda durante la semana. Ahorita los que ya lo hicieron, pues muy bien, ya cumplieron a través de toda la semana. Los que no han podido, pues recuerden que al menos, viernes, sábado y domingo para que se pueda, considerar, pues, una participación más prolongada. ¿Por qué es importante? Pues porque, ya cuando se acumulan muchos comentarios y ustedes intentan leer, pues ya es complicado leer toda la cantidad de aportaciones de compañeros. Entonces, lo mejor es, irlo haciendo gradualmente para que les vaya dando tiempo de ir leyendo
y puedan hacer sus retroalimentaciones correspondientes a sus compañeros. Entonces, la segunda y la tercera se consideraría al menos 2 compañeros que estén ustedes interviniendo en sus aportaciones. Recuerden que esas intervenciones tienen que estar aportando, información al foro, ya sea información nueva que no se haya compartido anteriormente, o ya sea fortaleciendo la información que ya se encuentra, pero, pues, aportando un poquito más para complementarla. También se puede corregir, ¿no? No es una falta de respeto porque, pues, estamos todos aprendiendo, entonces se puede corregir a alguien que no haya generado, la información de manera correcta, solamente, pues, cuidando, pues, las normas de la etiqueta, ¿no? De una forma amable, pues, también podemos corregir. Entonces, la aportación eh, tiene que estar generando nueva información al foro para que se pueda continuar con la misma línea o con el mismo hilo de la conversación. En la cuarta participación pueden revisar sus comentarios. Si alguien les comentó, pues darle alguna respuesta a este compañero. No se preocupen, no tienen que estar esperando la cuarta participación. Si no hay alguien que comente su aportación a ustedes, no hay problema. Pueden hacer otra participación o otra retroalimentación a otro de sus compañeros. No hay que estar esperándose. Ahorita pues ya es viernes, entonces ya quien ya tenga todas sus aportaciones, pues ya va a cerrar tranquilamente el módulo. Recuerden que la última participación es la elaboración de la conclusión. La conclusión pues tiene que considerar todo lo que se leyó a lo largo de la semana. Entonces por eso pues es recomendable que vayamos leyendo a partir en toda la semana, a través de toda la semana, porque si no es difícil al final leer todo. Entonces, la conclusión se puede elaborar desde hoy. En las conclusiones que ya se elaboraron y se compartieron desde antes, pues puede tener una penalización, porque según la rúbrica, pues tenemos que participar a lo largo de toda la semana, ¿no? Entonces, la conclusión a partir de hoy ya la pueden hacer. Entonces, quien ya tenga sus 4 aportaciones anteriores ya puede hacer desde hoy la conclusión y ya dar por cerrado el foro, ¿no? ¿Por qué se debe hacer a partir de hoy, viernes? Pues porque para que hayan leído los comentarios anteriores, por lo menos hasta el viernes de sus compañeros, y puedan ya haber leído la mayor parte de la información. Si se hace la conclusión antes, ¿no? Miércoles, jueves, ¿no? O incluso días más eh, a- adelantados en la semana, o el lunes o martes, pues entonces no estarían considerando toda la información que después se compartió dentro del foro. Entonces, por eso la recomendación es que sea a partir del viernes, ¿sale? Entonces, el foro de integración, en este caso, en este módulo, estaría abordando la temática del calentamiento global, que como les comento, es una temática que está muy relacionada con el cambio climático, que es el tema que se está abordando dentro del foro Aprendiendo. Aquí, bueno, pues recuerden, les hago la invitación, les sigo insistiendo, traten de participar aunque sea una sola vez en el foro Aprendiendo, aunque ese foro no es un foro que se evalúa directamente. Si es un foro, pues que su participación tiene impacto en la participación con plataforma, entonces finalmente sí se evalúa dentro de su calificación final. Entonces, pues les recomiendo, aunque sea realizar una aportación. En el caso de este foro, habla sobre el calentamiento global, pues este calentamiento está muy relacionado precisamente con las problemáticas que acabamos de mencionar hace rato, que hablábamos sobre el proyecto integrador. Recuerden que en una cantidad importante de actividades humanas, si no es que en todas, pues se liberan gases de efecto invernadero, que incluso se puede medir, que fue lo que hicimos en la semana pasada, en donde calcularon su huella de carbono, a partir de calculadoras de huella de carbono. Son fenómenos que están todos relacionados. Aquí la emisión de estos gases a partir de todas nuestras actividades, pues se van a liberar, por eso se llaman emisiones gaseosas. Son gases que se liberan a la atmósfera y este fenómeno pues nos genera lo que finalmente se conoce como calentamiento global. El calentamiento global pues consiste en que la Tierra absorbe una cantidad importante de calor
que proviene del espacio exterior, ¿no? A través de la atmósfera, y una parte importante, bueno, toda esta energía proviene del Sol. Ujú. Entonces, esta energía solar, ya sea en forma de radiación UV, que hay de diversos tipos, o de rayos infrarrojos, esta energía se absorbe directamente en la Tierra. Entonces, al llegar a la Tierra, una parte de esta energía se puede volver a se refleja, y sale hacia el exterior nuevamente. Entonces, digamos que esa energía rebota y vuelve a regresar. Pero, con la creciente actividad industrial y todas esas actividades humanas, se están generando cada vez mayores cantidades de gases de efecto invernadero. Se llaman precisamente gases de efecto invernadero porque lo que hacen es que generan un fenómeno como de invernadero. Ajá, entonces, seguramente ustedes conocen estos invernaderos donde se cultivan algunas especies de plantas. ¿Cuál es el objetivo del invernadero? Pues conservar el calor. Por eso se le llama efecto invernadero. Entonces, lo que hacen estos gases es que impiden la salida del calor. Entonces, el sol lo que hace es que, pues, nos brinda energía, es nuestra fuente de energía de la Tierra, ¿ah? Esta energía, pues, ingresa a través de la atmósfera y va a una parte, pues, va a calentar la superficie, ¿ah? De manera natural, pues, lo que hace es que este calor tendría que volver a salir. Ajá, por eso dice radiación reflejada. Ajá. Este reflejo, pues, generalmente lo hacen las superficies, de hielo, por eso son tan importantes los polos, tanto el sur como el polo norte, porque esta coloración blanca lo que hace es regresar la energía. Sin embargo, ya con las modificaciones ambientales por las actividades humanas, esta energía difícilmente ya regresa al exterior. ¿Por qué? Porque se producen estos gases, precisamente gases de efecto invernadero. Estos gases lo que hacen es que engrosan la atmósfera, ¿no? Están presentes en la atmósfera, hacen una capa que dificulta la salida de la energía y entonces la energía se queda atrapada, ¿no? Entonces tenemos una energía calorífica que no debería de estar en la Tierra de manera natural porque se debería de haber liberado al exterior, pero como no hay forma de que salga porque los gases, la rebotan, ¿no? O la regresan otra vez a la superficie, entonces se queda, aumenta la temperatura de la superficie. Y eso es lo que conocemos como calentamiento global. Ujú. Eh, y ese calentamiento global, pues, ya sale de las temperaturas normales, identificadas, por eso se llama sube la temperatura terrestre y por eso se le llama calentamiento. Algunos gases de efecto invernadero, que son los que precisamente no permiten la salida de esa energía. Los principales, pues, son el vapor de agua y el dióxido de carbono, que ya hemos mencionado ya en diversas ocasiones. Estos son los gases que típicamente se liberan de los procesos de combustión típicos, ¿no? De todos los procesos de combustión de cualquier combustible, pero ya dependiendo del tipo de actividad, ya podemos desprender otro tipo de gases como metano, óxido nitroso, ozono, clorofluorocarbonados, ya dependiendo del tipo pues, digamos, así, combustible o del proceso que se esté llevando a cabo. Tenemos aquí, las actividades que serían las responsables de generar la mayor cantidad de gases. Tenemos, por ejemplo, a la explotación de madera y agrícola, a la generación de energía eléctrica, la calefacción, sectores energéticos, el tráfico de vehículos, la industria. ¿Mm? Entonces serían las actividades humanas que entre todas estarían produciendo la mayor cantidad sí, ajá, el metano, por ejemplo, sí puede ser por basura, por desechos orgánicos, o puede ser por el ganado, también, por ejemplo, la producción de ganado, y más sobre todo vacuno, ¿no? De res, es una de las principales fuentes de metano. ¿Mm? Sí, el metano se desprende de compuestos orgánicos. Entonces tendría que ser basura orgánica o desechos de animales. Ajá. Entonces, esta situación, pues es estos gases, al ser de efecto invernadero, por eso se llaman así, estarían obstruyendo la salida de la energía y con eso nos estarían impidiendo que la energía se desprenda del planeta y seguirían aumentando la temperatura. ¿Sale? Y bueno, ya por último, voy a compartir rápido.
Y ya por último, no olviden la rúbrica. Esa es la rúbrica del foro de integración. En el criterio de cognitivo, pues se valora que cumplan con las aportaciones como se indica. La primera respondiendo al planteamiento detonador, la segunda y la tercera respondiendo a algún estudiante, algún otro compañero, la cuarta respondiendo a algún compañero que haya hecho réplica en alguna de sus aportaciones y la última su conclusión. La conclusión, recuerden que a partir de hoy ya puede llevarse a cabo considerando todas las aportaciones de sus compañeros. En la actitudinal, que cumplan con todos los lineamientos que se están pidiendo dentro de esta misma rúbrica. El comunicativo, que tengan una organización, una forma clara de expresarse, que cumplan con las normas de la etiqueta. Aquí se ve más la etiqueta porque pues es un trabajo en grupo, colaborativo, ¿ah? Que cuiden su ortografía y su sintaxis y que incluyan referencias. Recuerden incluir citas y referencias si es que son necesarias. El foro generalmente a veces ya nada más es con el conocimiento general que tenemos, pueden participar. Pero si ya tienen datos muy específicos, por ejemplo, cifras, números, porcentajes, o ya son datos muy precisos, pues sí son datos que se tomaron de fuentes de algún lugar, entonces sí es necesario que se haga referencia a la fuente que consideraron, ¿sale? Aquí en los foros hay un criterio más, que es el colaborativo. ¿Por qué? Porque es una actividad que llevamos a cabo entre todos, ¿no? Tanto ustedes como su servidora. Entonces, pues se evalúa que participen continuamente durante las semanas, a lo que me refiero que tienen que participar lo más que puedan a lo largo de la semana, que sus intervenciones promuevan el diálogo, es lo que me refiero, que sus intervenciones siempre tienen que contener información que permitan seguir el hilo del foro, ¿ah? Y que, bueno, interactúen entre ustedes, que sí ya vi dentro del foro que hay preguntas, que hay comentarios que permite la interacción entre ustedes, ¿sale? Y al final, pues, se evalúa el pensamiento crítico. Argumentan correctamente qué es el calentamiento global, reconocen la importancia del desarrollo sustentable, identifican acciones que se puedan llevar a cabo. Todo esto, pues, tiene que ver con las mismas aportaciones que hagan cada uno de ustedes dentro del foro, ¿sale? Entonces, bueno, recuerden que también para el foro hay que revisar la rúbrica para asegurarse que hayan cumplido con las características. Entonces, pues les recomiendo, si no han terminado, pues atenderlo de aquí de viernes a domingo para poder generar todas sus aportaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Ok, bueno, pues entonces, esta sería la última sesión. Pues me despido. Fue un gusto trabajar con ustedes. Recuerden revisar a más tardar el martes su portafolio para poder revisar ya sus evaluaciones finales. Si tienen algún comentario, alguna duda, pues se pueden comunicar conmigo vía mensajero. Y bueno, si no, pues ya estaría culminado ya su módulo 15, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues espero que les vaya muy bien en sus módulos futuros y pues mucho éxito y pues bueno, pues muchas gracias. ¿Sale? Sí, muchas gracias, Jacqueline. De nada. Pues que estén muy bien, cuídense. Buenas tardes, hasta luego. Buen fin de semana, gracias, hasta luego. Adiós, Rocío, de nada.